Nos acercamos delante de ti a exaltarte. Eres Dios todopoderoso, eres invencible. Y hoy queremos declararlo con nuestra alabanza, Señor. Y con júbilo, hoy te decimos, eres poderoso, eres invencible. ¡Aleluya! No nos cansamos de decirlo. Eres invencible, Rey. Tu gloria cubre este lugar. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. Invencible, Él ha resucitado. Invencible, Cordero inmolado. Invencible, eres exaltado, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Aleluya, gózate en ese Dios invencible. Su gloria cubre los cielos, la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. Invencible, Él ha resucitado. Invencible, Cordero inmolado. Invencible, eres exaltado, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y declaramos que nuestro Dios venció a Satanás allá en la cruz. Pronto vendrá. Declaramos. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado. Invencible, Cordero inmolado. Invencible, eres exaltado, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Aleluya, eres vencedor, nos has dado esa victoria y por eso celebramos. Aleluya. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, a adorarte. Tú eres nuestro libertador, Jesús. Nos rendimos ante ti, Señor. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro.
quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar.
Él es nuestro libertador. Él nos defiende en medio de las circunstancias, de las pruebas. Él es quien abre el camino en medio de la soledad, del desierto, donde nadie puede abrir camino. Él lo hace. Así que pon tu mirada en Él. Pon tu confianza en el Señor, que trae libertad, que trae la respuesta. Hoy te adoramos, Jesús, porque tú eres nuestro libertador. Decláralo. Hoy cantamos aleluya, hoy cantamos aleluya al Rey, a nuestro Salvador y libertador. Dios cumple sueños. Después de este tiempo de alabanza y de adoración, donde hemos dado gracias a Dios, un Dios que cumple sueños, nos alegramos de estar compartiendo allí con ustedes en familia, allí en casa, ahí al lado de esos hijos, tener la oportunidad de hoy juntos escuchar la palabra de Dios. Y sí, Dios cumple sueños. Yo sé que cuando he dicho este título del mensaje, usted podrá recordar algún momento en su vida en el cual Dios lo ha sorprendido a través del cumplimiento de algún deseo de su corazón. Es que la palabra dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Recuerdo que hace muchos años, cuando tenía 18 años, estábamos recién salidos del colegio. Y ustedes saben que una vez que uno sale del colegio, uno está con un pensamiento de qué seguirá, de qué estudiar, de en qué trabajar. Y en ese tiempo tuve la oportunidad de ser voluntario en un lugar muy especial. Y cuando estaba allí en ese lugar ayudando, yo miraba que las personas que trabajaban allí ganaban buen dinero, me gustaba ese tipo de trabajo, y un día mirando a uno de ellos simplemente le dije a Dios: Señor, me gustaría tener un trabajo como este. Al pasar el tiempo, un día me llamaron porque querían que yo entrara a trabajar con ellos, solamente que tenía que presentar una entrevista. Y la entrevista no era con cualquier persona, la entrevista era con alguien de influencia en nuestra nación en esa época. Simplemente era un joven delgado, un poco tímido. Nunca antes había tenido la entrevista de trabajo. Cuando llegué a ese edificio donde aquel personaje nos iba a entrevistar, habían al lado mío varias personas que querían tener esa oportunidad. Cada una estaba vestida muy elegante, llevaban sus carpetas con cada uno de los documentos necesarios para su entrevista. Yo muy nervioso, pidiéndole a Dios que me ayudara. No sabía cuáles eran las preguntas, no sabía qué era lo que tendría que contestar. Cuando me tocó el turno, recuerdo que se abrió esa puerta, la puerta de esa gran oficina, una oficina muy grande. El escritorio estaba allí al fondo y esa persona que hasta salía en televisión se quedó mirándome y no me dejó acercarme mucho. Simplemente di 2 pasos, me preguntó el nombre y cuando le dije quién era, me agradeció por ese voluntariado que había hecho en la empresa. Cuando él me agradece, me dice: solamente quería conocerlo, el trabajo es para usted. Ese día Dios cumplió un sueño, yo me sorprendí, no lo podía creer, ni siquiera tuve que responder ninguna pregunta. Él había escuchado de mi servicio
Y Dios colocó gracia en esa época en mi vida y después de que pasó todo eso y estaba allí, yo ni me las podía creer, trabajando en uno de los lugares donde inicié ayudando meramente, y las personas me preguntaban, pero usted ¿cómo hizo para estar acá? Si aquí entran profesionales o personas que estén en la universidad. Algunas personas también quedaron sorprendidos porque tenemos un Dios que cumple sueños, ese Dios que nos deja notar lo que está escrito allí en el Salmo 126, un salmo que habla acerca de la oración por la restauración. Y uno de los sueños que Dios cumple es que Él puede restaurar hogares, Él puede restaurar tu vida, puede restaurar tu corazón, Él puede restaurar cualquier cosa. Él es Dios, Él es un Dios creador. Entonces ahí en el Salmo 126, uno dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y ahí en esta parte de este salmo podemos notar que habla de hacer volver de la cautividad. Y cuando la Biblia habla de cautividad, habla de las personas que son apartadas de su lugar de origen, que son llevados cautivos, son llevados lejos de su familia, lejos de su territorio, y son llevados muy posiblemente como esclavos. Y ahí está diciendo: cuando Jehová nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Como que estaban pasando un tiempo difícil en ese entonces Israel, y dice: cuando eso suceda, será tan grande que será como un sueño. Es la cautividad que hoy estamos pasando también nosotros allí en ese confinamiento en las casas, las personas que han querido ver a sus seres queridos y que están en otra ciudad y no se han podido acercar y a verlos. Aún el mismo acercamiento personal, podemos pensar en los médicos cuando llegan a casa y saben que por la responsabilidad que tienen de trabajo y por ese alto riesgo en el cual ellos tienen que enfrentar cada día, cómo es la vida cotidiana con la familia de ellos dentro del hogar. Es como un cautiverio, como que las personas en su corazón se sienten apocadas, se sienten encerradas, algunos se sienten desesperados. Vemos cómo en la capital de nuestro país, en Bogotá, han habido ya cuarentenas extremas a causa de la multiplicación de los contagios del COVID-19, donde aún salir a la calle se ha convertido en un riesgo. No solamente no es contagiarse, sino cumplir con las reglas, cumplir con la norma, porque ahí están las autoridades pendientes. ¿Cuántas personas han tenido comparendos porque salieron en un tiempo que no debían salir? Entonces son muchas cosas a la vez. ¿Y cómo será cuando Dios nos saque de esto? Algunos lo verán ya como un sueño. Así se sentían ellos. Pero entonces dice que el día que eso llegue, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y que cuando Dios bendice a alguien y cuando Dios le cumple el deseo del corazón a alguien, eso lo conocen otras personas. Por eso dice: y dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y no solamente las naciones, sino dice: y nosotros también lo diremos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y aquí está hablando de una oración donde se le está pidiendo a Dios que su respuesta sea pronta. Y cuando habla de como los arroyos del Negueo, el arroyo es diferente a los ríos. Los arroyos es más fácil de que se sequen, se ven esas piedras secas, pero cuando de repente viene una gran lluvia,
lluvia, llega esa lluvia temprana o llega esa lluvia tardía, entonces el agua se acumula y esos arroyos vuelven a resurgir, pero eso sucede de un momento para otro, y por eso aquí el salmista está diciendo: haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. O sea, que rápidamente que envíe Dios una lluvia de bendición, que haga que esos surcos se llenen de agua, y entonces de esa manera los lugares que están secos reverdecen, y de esa manera entonces es donde vemos los renuevos nuevamente allí nacer, allí empieza nuevamente todo a tomar vida. Pero también está hablando acerca de que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Y está hablando de un proceso rápido, de un arroyo, pero ahora está hablando de un proceso un poco más lento, que es el proceso de sembrar y cosechar. Que la persona que siembra tiene que tener paciencia, porque hoy siembra la semilla y el crecimiento de esa semilla demanda tiempo, demanda proceso. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y ahí está hablando del sacrificio, de que la persona que siembra ese tipo de trabajo demanda esfuerzo, demanda sacrificio, pero ahí él siembra la preciosa semilla, esforzándose y esperando un tiempo, pero dice: mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cuando hablamos aquí de gavillas, nos estamos refiriendo a la unión de varios manojos. Por ejemplo, pensemos en una cosecha de trigo. Entonces, cuando hablamos de gavillas, estamos hablando, como les decía, de la unión de varios manojos. ¿Qué es un manojo? Un manojo es el trigo que cabe en nuestra mano. Entonces ahí están las personas recogiendo la cosecha, y entonces con una mano toman la hoz y con la otra aprietan el trigo y cortan, y lo que cabe en su mano es un manojo. Y al unir todos esos manojos, entonces de esa manera se convierten y se arman las gavillas. Así que el Señor está diciendo: algunos siembran con lágrimas semillas, la preciosa semilla, pero el día de la cosecha no van a recoger manojos, sino van a recoger gavillas. El Señor es amplio para bendecir, su mano se extiende sobre su pueblo, su mano se extiende sobre los que confían en Él. Ahora, este salmo tiene algunas palabras claves, como la cautividad, como los sueños, como sembrar con lágrimas, como volver. Tiene palabras claves como la alegría, la sonrisa, la alabanza, recoger gavillas. Y cuando veo todo esto y estas palabras, puedo recordar, por ejemplo, al pensar en eso, en los manojos y en las gavillas, recuerdo este personaje, este joven llamado José, quien fue llevado cautivo a Egipto, quien fue aborrecido por sus hermanos, quien fue vendido y de una u otra manera fue apartado de su familia, fue apartado de sus territorios, del lugar donde se encontraban las personas que él más amaba. Eso le pasó a José, y a José eso le causó lágrimas. Muchos de nosotros hemos leído o hemos visto en la película cuando los hermanos lo colocan allí en un lugar oscuro y lo tienen ahí como atrapado mientras deciden qué hacer con él. Fue una situación difícil para José, fueron muchas las lágrimas que él tuvo que regar, pero Dios estaba con José, y aunque José tuvo que pasar procesos, Dios cumplió los sueños, porque Dios cumple sueños, y Dios le daba sueños a José. Recordemos en Génesis capítulo 37 versículo 5 que dice: y soñó José un sueño,
y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea que cuando José está contando ese sueño, ya sus hermanos lo aborrecían, y al contar el sueño dice, lo aborrecieron más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y así hay personas como José que tienen que experimentar el rechazo de su familia. Hay personas que cuando Dios las bendice, otros las rechazan. Hay personas que cuando Dios las honra, cuando Dios les quiere colocar en lugares especiales y los quieren bendecir, otros se llenan de celos, de envidias y buscan la manera de hacerlos sentir mal. Pero vemos cómo Dios le dio ese sueño a José, que los hermanos lo aborrecían, pero cuando él contó el sueño lo aborrecieron más. Y una vez que lo aborrecieron más, volvemos a leer que aún mucho más lo aborrecían. Difícil todo lo que tenía que experimentar José, y cuanto más cuando esas ofensas y esas situaciones venían de su familia. Pero aún a pesar de eso, Dios cumplió esos sueños. Y conocemos la historia de cómo José allí en Egipto fue usado de una manera sobrenatural, y que fue colocado en un lugar de honra, que fue un hombre que no solamente sirvió para transformar y trascender en su familia, sino trascender en todo un imperio, y no solamente en todo un imperio, sino en toda la tierra, porque así es Dios. Muy posiblemente cuando José tuvo esos sueños no alcanzaba a ver la magnitud de lo que Dios quería hacer con él, pero quiero decirte hoy que contigo puede estar pasando lo mismo. No importa lo que te esté rodeando, no importa el rechazo, no importa las ofensas, no importa todas esas cosas que pueden rodearte para querer opacar tus sueños. Dios, el día que cumple esos sueños, lo que sembraste con lágrimas, lo recogerás con alegría. También este Salmo 126 me hace recordar a una mujer llamada Noemí. Esta mujer fue cautiva por el duelo. Y cuando hablamos de que fue cautiva por el duelo, nos referimos a que esta mujer, Noemí, tenía a su esposo y sus 2 hijos. Y cuando hubo un tiempo de escasez en sus tierras allí en Belén, entonces ellos decidieron irse a tierras extranjeras. Llegaron a vivir allí en Moab, en tierra donde las personas adoraban otros dioses, donde no conocían al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y ellos allí, al llegar a esas tierras, pensaron que ahora su situación económica iba a mejorar, pero todo salió al revés. Muere el esposo de Noemí y ella queda viuda. Ahora los hijos de Noemí se casan. Uno se casa con una mujer llamada Orfa y otro se casa con una moabita llamada Ruth. Y cómo al pasar el tiempo también los 2 hijos de Noemí mueren. Era tragedia tras tragedia. El corazón de ella estaba cautivo en el luto. Y así hay personas en este momento que por cada una de las personas que han partido, que han muerto en medio de esta pandemia, ya sea por el COVID o ya sea por otro tipo de enfermedad, tener que enfrentar esto tan difícil, ver esas noticias que diariamente reportan tantos muertos, ver cómo ya hay algunos lugares donde los cementerios no dan abasto, donde los hornos crematorios están activas las 24 horas del día. Quiero decirte que es algo muy fuerte lo que están viviendo muchas personas que están entrando en el cautiverio del dolor, en el cautiverio del duelo. Y recordemos que detrás de una persona hay toda una familia, que cuando nosotros hacemos una reunión familiar, la familia está compuesta por la mamá, por el papá, por los hijos, los abuelos, los tíos, los nietos,
los sobrinos. Y hay familias que cuando se reúnen llegan a reunirse en hasta 80 personas, hasta 90 personas. Pero cuando uno de ellos muere, entonces no solamente está sufriendo uno, sino toda la familia. Entonces lleguemos a pensar, por ejemplo, cuando vemos esas imágenes de todas esas personas que están siendo enterradas o que están siendo llevadas a lugares de cremación o que están esperando allí en un lugar especial su turno, porque hay lugares donde ya no dan más abasto. ¿Cuántas familias en este momento están sintiendo el duelo? Que por una persona todos están sintiendo el dolor porque ha fallecido una persona muy especial, ha fallecido un papá o un hijo o un hermano o un tío. O sea que si vemos tantos muertos, pensemos en cada uno como representa toda una familia, familias compuestas de muchas personas. Si nos damos cuenta, cuando alguien fallece y van las personas a la funeraria, se llenan las funerarias porque esa persona era muy conocida. Y Noemí estaba pasando ese tiempo de duelo. Y cuando ella está en esa cautividad del duelo, ella decide regresar a su tierra. Ella decide regresar a Belén. Así como lo leímos en el Salmo, cuando Jehová nos hiciere volver. Y Dios la hizo volver, pero cuando ella regresa, está tan afectada por la muerte de su esposo y de sus dos hijos que ella no se quiere dejar acompañar. Ella quiere estar sola. Entonces una de sus nueras, Orfa, decide besarla y se va. Como esas personas que acompañan el día del entierro y desaparecen. Eso lo experimentó Noemí con Orfa. Pero Ruth, aunque su suegra, aunque esta mujer le decía que no era necesario que viviera más con ella, que rehiciera su vida, que fuera y buscara otra persona y entablara un hogar, Ruth decidió quedarse con Noemí. Y llega el momento en que es tanto lo que le insiste Ruth a Noemí de que la deje acompañar, que termina cediendo Noemí. Por eso la Biblia dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth le respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde fuera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo más. Ahí en el versículo 22 la Biblia dice: y así volvió Noemí Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, cuando estamos viendo esa temporada en que Noemí regresa muy posiblemente a esa casa abandonada, pero ahí está acompañada en este momento de Ruth. Pero Noemí no es la misma que salió con alegría en el momento en que se fue con su esposo y sus hijos. Noemí significa mujer dichosa, mujer llena de alegría. Y cuando ella regresa con Ruth y salen las mujeres a saludarla, a darle la bienvenida y le dicen: nos da alegría de verte, Noemí, nuevamente en estos territorios. Noemí está amargada porque ella está cautiva en el duelo, en su dolor, y les dice: no me llamen Noemí, porque yo ya no soy una mujer llena de gozo y de alegría, ya no soy una mujer llena de paz, llámenme Mara. La palabra Mara significa amargura. Está diciendo: ahora soy una mujer amargada. Ella estaba tan dolida que no le importara lo que los demás pensaban de ella. Ella estaba tan sumida en ese cautiverio de duelo que ella no quería caerle bien a nadie, no quería que nadie se le acercara, porque las personas que ella más amaba, que era su esposo y sus dos hijos, ya no estaban con ella. Así que es de admirar esa nuera, es de admirar a Ruth, porque Ruth también era viuda.
Ruth también había pasado ese duelo, pero Ruth era una mujer valiente y fue tan valiente que aún viendo el carácter de su suegra, recuerden que algunas personas cuando empiezan a tener edad avanzada se ponen quisquillosas. Así Noemí muestra que tenía como un carácter ya un poco difícil de soportar, pero a Ruth no le importó, porque Ruth sabía que era perder a alguien que se amaba. Y quiero decirte esto, muy posiblemente hay personas que cuando están en el duelo por la muerte de un ser querido, sienten que son las únicas que están pasando por una prueba como esas. Pero Noemí no era la única. Ruth también estaba pasando por una situación así. Y hay personas, muchas personas que están pasando en este momento por ese dolor, por ese duelo, por la muerte de un primo, de un ser querido. Y así, de esa manera, Ruth, aun en medio de su dolor, decide acompañar a Noemí. Eran dos mujeres desamparadas. Eran dos mujeres que estaban expuestas a la ruina, estaban expuestas a perderlo todo. Entonces, como Ruth es joven, ella toma una decisión. Ya no hay un hombre que traiga el sustento a sus casas, entonces decide buscar trabajo. Y era la temporada de la siega de la cebada. Ahí en Ruth capítulo 2 podemos ver cómo en esa temporada existían algunas vacantes. Por ejemplo, estaban las personas que espigaban. Ese trabajo de las personas que espigaban era el trabajo que cualquier persona podía tener en el más bajo nivel, de recoger espigas. Y estaban también las personas que recogían la siega, la cosecha. Eran otras personas que tenían mayores beneficios, que tenían mayor sueldo, que estaban en una mejor condición social. Y así, en medio de eso, pues Ruth salió a buscar trabajo y fue a parar allí a los territorios de Booz. Y Dios la guió, el Espíritu Santo la guió, porque llegó a los mejores territorios del momento. Y cuando llega allí a los campos de Booz, entonces Booz ve que ella está en ese lugar, que ella quiere trabajar, y él le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Entonces ella tenía ese trabajo, ese primer trabajo, que era de espigar. ¿Qué era espigar? Las personas que recogían la cosecha, ellos arrumaban esas gavillas, ellos cogían esos manojos y los empezaban a unir y hacían esas grandes gavillas. Pero en ese proceso caían unas espigas por ahí de cebada, y entonces los que espigaban eran esas personas que recogían lo que iba quedando. Con lo que iba quedando iba siendo para ellos. Y ese fue el trabajo de Ruth. Ella decide espigar, pero resulta que el dueño de esos terrenos la anima a que no se vaya a ir a otros lugares a espigar. Espigar no era fácil, ese tipo de trabajo, estar trabajando en medio de criadas y de siervos, donde había muy posiblemente un lenguaje fuerte, donde muy posiblemente por querer tener más habían contiendas, habían celos. Era una situación complicada, pero Ruth estaba en lo suyo y fue el trabajo que le salió y empezó a hacerlo. Entonces en el versículo 9 dice que le dice Booz: mira bien el campo que sieguen las criadas y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas siendo yo extranjera? Y así es como esta mujer entiende muy bien las cosas, y sabía que los judíos no les gustaba mezclarse con las personas extranjeras, y menos con una moabita, porque ellos sabían que en Moab eran idólatras, que Moab eran territorios paganos. Y ella se sorprende y ella dice: venga, pero este hombre, ¿cómo me habla de esta manera? Porque Dios estaba viendo lo que Ruth
había sembrado en su suegra. Dios ve y Dios hace cosas. Dios hace cosas maravillosas para las personas que han sembrado con lágrimas, pero con regocijo segarán. Entonces dice que Booz le respondió y le dijo: he sabido todo lo que has hecho a tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y empieza este hombre a declararle a Ruth que lo que ella ha hecho se ha notado. Y eso es lo que leímos en el Salmo cuando dice: y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Lo que Dios había hecho en la vida de Ruth, de cómo Ruth había honrado a su suegra y había decidido buscar al Dios verdadero, eso ya lo habían escuchado las personas, entre ellas Booz, y por eso él decide ayudarla. Y ahí vemos claramente que él le dice: es que tú dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra. El día en que tú quedaste viuda, podías volver a ellos, pero decidiste escoger abandonar tus ídolos, abandonar tus falsos dioses, y aún así dejaste a padre y madre y tu tierra para venir a estas tierras y rendirte a Dios, rendirte a Jehová de los ejércitos. Ahora, recordemos lo que dijo Jesús a sus discípulos: que no hay hombre que deje a padre, madre, casa, hermanos, títulos, que no deje estas cosas por seguir a Jesús, que no reciba 100 veces más de lo que dejó y la vida eterna. Y esa palabra que Jesús le estaba dando a los discípulos allí en el Nuevo Testamento ya se estaba cumpliendo aquí en el Antiguo Testamento en la vida de Ruth. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Viuda era Noemí, viuda era Ruth. Aparentemente estaban abandonadas, pero quiero decirte que no, Dios las recogió. Y es que cuando Dios nos recoge es algo tan maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque Dios no tiene límites. Nuestros padres tienen límites. Hay personas que dicen: ay, mis padres no me ayudaron con la universidad, ay, mis padres no me dejaron herencia, ay, mis padres siempre fueron personas que vivieron en escasez, con mis padres siempre nos tocó difícil, porque el ser humano tiene límites. Pero la Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Y Dios no tiene límites. Así que en ese momento, aunque Noemí había perdido su esposo y sus 2 hijos, y aunque Ruth también había perdido su esposo, no habían perdido a Dios. Dios estaba con ellas. Dios les tenía preparados esos terrenos. Dios le tenía preparado ese tiempo de la cosecha para que ellas en ese momento fueran bendecidas de la manera que vamos a seguir mirando. Entonces Booz le habla en un lenguaje espiritual, porque Booz entiende que Ruth, aunque era moabita, ahora era una mujer de Dios. Por eso le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella le dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo: ahora ven y come. Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ese día sentía que todo era como un sueño. Primero, que había conseguido trabajo en las mejores tierras de ese tiempo. Segundo, que se abrieron puertas laborales el mismo día que salió a buscar trabajo. Era como un sueño. Tercero, que el dueño, el jefe, la honra.
Cuarto, fuera de eso la hace sentar con los segadores, es decir, la ascendió, entró a trabajar, empezó a espigar, pero en el momento de reunirse a comer, la hizo sentar al lado de los segadores, la mejor comida. Recuerden que los que espigaban no compartían con los segadores. Es más, en el momento en que se recogía la cosecha, los segadores no permitían que los que espigaban se acercaran. Ellos tenían que primero recoger la cosecha y armar las gavillas. Y una vez ellos hicieran ese trabajo, ahí sí podían los segadores acercarse a recoger. Mejor dicho, como cuando alguna persona ha ido a un cultivo, aquí en el llano suele suceder que cuando se recoge el arroz, ahí cuando se está recogiendo, ya después vienen esas garzas y vienen las aves de los cielos y van comiendo ahí de lo que fue quedando. Así eran las personas que espigaban. Pero ese día el jefe le dice a Ruth: bueno, vas a comer aquí con las personas que recogen la cosecha. Entonces luego ella se levantó a espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Como este hombre coge a esos siervos y les dice: me hacen el favor, y no se meten con Ruth. Es más, van a permitir que ella se acerque a ustedes, así ustedes estén recogiendo las gavillas. Permitan que ella pueda espigar. Y no solamente eso, sino en el momento en que ustedes cojan esos manojos, en ese momento les doy orden de que dejen caer allí en el piso las espigas, para que Ruth la moabita pueda tomar esto. Ese día fue sorprendente todo lo que Ruth espigó. Eso fue un día en donde tuvo un buen salario, y cuando llega y habla con Noemí, las dos quedan sorprendidas. Realmente fue un día de sueño, fue un día donde posiblemente esta mujer no podía creer cómo en medio de la crisis más grande Dios cumplía un sueño. Ese día comió hasta que se sació. Yo me imagino que le llevó comida a Noemí de lo que le quedó del almuerzo. Ese día llevó abundancia a la casa, y todo fue de una manera de bendición, de aumento en aumento. Tanto así que Booz decide redimir a Ruth. Él decide casarse con ella, y cuando se casa con ella, pues ella queda en embarazo. En el versículo 13 del capítulo 4 de Ruth dice: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Aquí estamos dándonos cuenta cómo las mujeres, el día en que Ruth tiene ese hijo, no hacen mención de que ¡ay, te felicitamos, Ruth, por ese hijo!, sino felicitan a Noemí. Noemí había perdido toda esperanza, pero el día en que nace ese hijo de Ruth, ese día Noemí siente una alegría y dice que ese hijo iba a restaurar, su alma. O sea que a través de ese nieto que ahora tenía Noemí, ella iba a restaurar, iba a poder amar a ese nieto así como si fuera su hijo. De esa manera Dios también cumplió un sueño en Noemí. Fue algo realmente muy, pero muy especial. Dios bendijo a Noemí en medio de su dolor, dándole a una mujer, a una nuera como Ruth, que la acompañó, que le era mejor que 7 hijos.
hijos, como decían las personas. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Pues yo me imagino a esa abuela con ese niño. No quería que nadie lo tocara, o sea que ella prácticamente que lo crió. Pero no solamente ella tuvo la oportunidad de criar a este hijo casi que como si fuera suyo, sino que ese hijo no era cualquier persona. Dice que le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha dado un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Mire quién era ese niño. Era el abuelo de David, del David que venció gigantes. Mire cómo los sueños de Dios son más grandes que los nuestros. Sí, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero quiero decirte hoy que aún en medio de las crisis más grandes, crisis que pasó José, Dios cumplió sus sueños, y sus sueños fueron mayores que los del mismo José. En medio de esta crisis tan grande, el duelo de Noemí y de Ruth, y Dios les dio más de lo que ellas pudieron haber soñado. Y Dios tiene en cuenta tus sueños, pero aunque Dios tiene en cuenta los deseos de tu corazón, los sueños de Dios son mayores, ni siquiera alcanzan a pasar por nuestra imaginación. Asimismo le sucedió a otra persona lo que leímos en el Salmo 126. Le sucedió a Sara, que fue una mujer también cautiva de la esterilidad. Ella no podía dar a luz y ella estaba tan llena de complejos de darse cuenta que Abraham, su esposo, llegó un día a decirle a Dios: ¿yo qué hago? Tú me has prosperado, me has hecho uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, pero no tengo quien me herede. No crea que esas cosas calaban en el corazón de Sara, pero Dios le hace una promesa y le dice a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo, será como la arena del mar. Y eso no lo podía creer Sara. Sara estaba decepcionada. Un día, cuando Dios le dice eso a Abraham, Sara se burla y se ríe. Su corazón ya no creía. Y hay personas que son como Sara, que todo lo que les estoy diciendo hoy les es difícil de creerlo. Posiblemente han sufrido muchas decepciones en su vida y eso ha debilitado su fe. Pero aunque Sara, en medio de su incredulidad, cometió errores, Dios le hizo una promesa y ella no logró esperar, sino que hizo que su esposo tuviera que acostarse con su sierva para de esa manera ver un niño en la casa. Pero Dios había dicho que el que heredaría a Abraham no iba a ser el hijo de la sierva, sino iba a ser un hijo legítimo que iba a tener con Sara. Ahora Abraham tenía 100 años y Sara era una mujer que ya físicamente había pasado por el tiempo en que las mujeres podían dar a luz. Pero Dios cumplió ese sueño. Dios cumplió ese sueño y un día Sara queda embarazada. Entonces dice que cuando ella queda embarazada, ya con su esposo de 100 años, nace Isaac. En Génesis 21:6 dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y vemos aquí varios milagros que Dios hizo en Sara. Uno de ellos es que logró Dios hacer el milagro de que Abraham pudiera estar nuevamente con ella. El segundo milagro que hizo es que la sanó de la esterilidad. Y Dios hizo un milagro creativo y todo su sistema reproductor tuvo una renovación. Fue un milagro especial y pudo concebir. Pero un tercer milagro que Dios hizo en la vida de Sara es que ella amamantó a esa edad. Cualquiera podía decir: bueno, Dios le dio el hijo y lo amamantó a una mujer más joven. No, Dios hizo un milagro completo, de cabeza a pies. Dios sanó a Sara, pero hizo un milagro aún más grande, y es que la hizo reír. Y hay personas que están cautivas del dolor, de estar defraudadas, ya no tienen motivos para reírse, y que realmente el milagro que ellos necesitan es reír.
Eso es lo que dijo Sara. Ahora Dios me ha hecho reír. Que Dios te haga reír. Que Dios sane tu corazón. Que Dios quite toda esterilidad, toda amargura, todo sentimiento que hace que tú no sueñes, que hace que no tengas ánimo, que no permiten que te puedas deleitar, que puedas disfrutar de la gracia de Dios. Tú necesitas ese milagro. Necesitas que Dios te haga reír en medio de estos tiempos. Necesitas el milagro de Sara, que aún en su vejez Dios la hizo reír. Dios hizo cosa grande en la vida de Sara. Y no nació cualquier persona, nació Isaac. Ella sembró con lágrimas y ese día con regocijo recogió. Así que podemos ver cómo José, como Noemí, como Sara sembraron con lágrimas, pero recogieron con regocijo. Lo que recogieron era algo tan grande que no cabía ni en sus manos, no cabía ni en su corazón, no cabía ni siquiera en su imaginación. Eso fue lo que Dios hizo. Dios cumple sueños. Amado Dios, te doy gracias en esta hora, Señor, donde nos permites entender, Señor, que el enemigo quiere colocar una venda, que quiere mandar como neblina, que quiere mandar tinieblas para que las personas no puedan ver tu gloria, que quiere el enemigo confundir, que quiere el enemigo generar situaciones de oposición para que las personas no puedan recibir lo que tú tienes para cada una de ellas. Hoy en el nombre de Jesús oro por personas que estén pasando situaciones como las de José, personas que se han sentido rechazadas o afectadas por sus hermanos, por sus propios padres, por su propio esposo o esposa o sus hijos o cualquier persona de la familia, personas que han pasado situaciones como las de José, que se han sentido menospreciadas, que el día en que han contado sus sueños se han burlado, que cuando en algún momento comparten con alguien el deseo de su corazón, lo único que reciben es burla, como que no creyeran en esa persona. Así pasaba con José, pero José era fiel a Dios. José guardó su corazón del resentimiento. José decidió prestarle atención a la voluntad de Dios antes que a los deseos de los hombres. Porque ¿qué deseaban los hermanos de José? Que él no prosperara. Pero ¿qué deseaba Dios? Que José estuviera aún sobre sus hermanos. ¿Qué desean las personas que te rodean? Muy posiblemente algunas personas no esperan mucho de ti, pero te aseguro que Dios sí espera mucho de ti y Dios sí desea mucho de ti, y el Señor te hará libre de toda cautividad de rechazo, y entonces te hará reír y la bendición de Dios vendrá a tu vida, que lo escucharán otras personas y te preguntarán: pero tú ¿cómo hiciste? ¿Pero de qué manera fue? Y tú dirás: fue un milagro. Es Dios el que me ayudó, es Dios el que creyó en mí. Cuando nadie creía en mí, Dios creyó en mí y Dios bendijo mi vida. Oro en el nombre de Jesús por personas que están pasando situaciones como Noemí, que están cautivas en el duelo, que han perdido a un ser querido en estos tiempos. Esas personas que han sentido un profundo dolor, que realmente ha pasado de un dolor a un fuerte trauma. Oro por esas personas que ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos, que el último momento en que los vieron fue cuando salieron de la casa. Oro por esas personas que hoy, aún en su corazón, están inquietas porque posiblemente enterraron a su ser querido en algún lugar y ellos en su corazón no saben si esa es la persona o es otra la que enterraron. Todas esas cosas están sucediendo, son tragedias, son situaciones tan fuertes como las de Noemí, personas que estaban programadas este año en su corazón a hacer cosas grandes, retos nuevos, no estaban programadas para perder a sus seres queridos. Así le pasó a Noemí, su corazón no estaba programado para perder a su esposo y sus hijos, pero aunque ellos murieron, Dios estaba con Noemí y le puso a esta mujer ruda al lado. Y hoy yo te digo, si estás pasando por un duelo, por esta palabra, renuncia a la soledad y deja
déjate acompañar. El primero que te acompaña es el Espíritu Santo. Él no te abandona, pero también el Espíritu de Dios usará personas. Te pondrá personas como Ruth, así como se decía, es que Ruth te es mejor que 7 hijos. Te pondrá personas a través de las cuales sentirás ese amor, ese afecto, porque Dios coloca personas que a través de ellas podemos sentir cómo Dios nos ama y cómo no estamos solos. En el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, trayendo bálsamo en el corazón, toda herida, todo dolor, Señor, por esa pérdida de ese ser amado, de ese ser querido. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que seas tú en este momento colocando paz. Tú estás viendo esas lágrimas, Señor. Hay personas que no les gusta llorar delante de otras personas. Hay personas que lloran por allá en privado, pero tú no te puedes esconder de Dios. Y Dios allí en el secreto ha visto tus lágrimas, pero también hoy la palabra te dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarás. Este es un tiempo donde de pronto no lo entiendas. Noemí no lo entendió en su momento, pero en el momento en que él tenía en sus brazos a Obed, a ese quien iba a ser el abuelo de David, el que venció gigantes, cuando Noemí tiene en sus brazos a Obed, ese día entendió que Dios era maravilloso, que pasó cosas difíciles, pero aunque pasó cosas difíciles, la vida no se detuvo, sino que Dios la ayudó y Dios la sorprendió y Dios la restauró y la levantó. Eso es lo que hoy quiero decirte a través de esta oración y a través de esta palabra. Y oro por esas personas como Sara, esas personas que están decepcionadas, personas que en alguna vez se ilusionaron, que tenían muchos sueños y ninguno de ellos pareciera que se cumplió, personas que emprendieron cosas y no lo lograron, que lo único que han sentido es que ha habido como una esterilidad, como la esterilidad de Sara, y que ha pasado el tiempo y que dan vueltas y que no ven ningún avance en su vida y ya no creen. Y cuando escuchan esta palabra, algunos dicen eso es como fantasía, eso es difícil de creer, pero quiero decirte que así tú no lo creas, aunque Sara no lo creía, aunque Sara se burlaba del mensaje que le estaban dando, Dios se acordó de ella. Dios sacó a Sara de esa situación extrema en la que ella estaba. Dios la sacó de esa cautividad. En el nombre de Jesús hoy declaro que Dios te saca de la cautividad. En el nombre de Jesús te digo por esta palabra que así tú no creas, así te sea difícil creer, después lo creerás, porque ni aún tu incredulidad va a detener lo que Dios quiere hacer contigo. En el nombre de Jesús, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, dice su palabra, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Le pido al Espíritu Santo que te haga reír, que te dé motivos para reír, que sane tu corazón de una manera donde tú mismo te sorprendas, donde tú misma te sorprendas, donde tú mismo ni te conozcas, que digan nuevamente Noemí. Al comienzo que le decían Noemí, ella decía, díganme amargada, yo soy Mara. Pero cuando nació ese niño, le decían Noemí y ella se sentía feliz de llamarse Noemí, porque nuevamente Dios trajo a ella alegría, gozo, así como la conocían antes de irse. Esa alegría resucitó en ella. Y en el nombre de Jesús, le pido al Espíritu Santo que resucite la alegría y los tiempos de gozo en tu vida. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios por este tiempo, y haré volver los cautivos y los restableceré como al principio. Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial que hemos tenido el día de hoy.
también quiero animarte a que te suscribas allí en nuestro canal. De esa manera recibirás notificaciones de cada uno de nuestros servicios online. También te animamos a que ahí en los comentarios, ahí escribas los motivos de oración. Cada vez que terminemos un culto online, tú puedes escribir tus motivos de oración y nosotros estaremos atentos para respaldarte en oración. Queremos acompañarte, así como Ruth acompañó a Noemí. Queremos rodearte de oración, porque creemos lo que dice la palabra. Dice: y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Y eso es lo que creemos, que Dios nos escucha. Así que te animamos, y si tienes algún familiar que quiere también escribir un motivo de oración, simplemente reenvía este servicio y ahí vamos a estar muy atentos, y nuestro equipo de oración y de intercesión y de ayuno estarán rodeándote de lo que tú necesitas, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Jesús, ahí está su presencia. Dios oye, Dios está atento, y hemos escuchado testimonios de personas en las cuales, cuando sintieron que ya no había nada que hacer, Dios los sorprendió. Bendiciones. No te pierdas esta gran oportunidad para estudiar. La Fundación Universitaria Patricio Simes, Unisimes, te ofrece programas profesionales en Teología y Administración de Empresas con un 40% de descuento en el valor de tu matrícula y facilidades de pago durante el semestre. ¡Inscríbete ya! Totalmente gratis. Fundación Universitaria Patricio Simes, preparando hombres y mujeres comprometidos con Dios por una sociedad mejor.